Muy buenas noches, tardes, días, sea el momento en que estén viendo este video. Vamos a ver lo que sería la solución de la práctica número 3 del laboratorio de electrónica análoga 1, que se titula Configuraciones con diodos. Bueno, esta guía, cerré justamente, bueno, esta guía tiene varias configuraciones de circuitos limitadores, multiplicadores, sujetadores y rectificadores. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar los puntos de la, del, del taller, o bueno, de la práctica. Vamos a verlos de manera simulada y a responder las respuestas, las preguntas que se hacen a lo largo de la rúbrica. ¿Listo? Vamos a utilizar como guía la rúbrica. Bueno, en cuanto al preinforme, se tenían que hacer varios diseños. Vamos a empezar con los circuitos prediseñados, lo que llamamos circuitos prediseñados. Son unos circuitos que pues ya aparecen en la guía que sirven como base para saber, listo, ¿qué pasa si aquí hay una capacitancia? ¿Qué pasa si aquí hay una resistencia? ¿Qué pasa si aquí no tenemos otro voltaje, otra fuente de voltaje? Ese tipo de cuestiones nos dan diferentes funciones para cada configuración. Entonces vamos a ver cómo funcionan. Aquí tenemos las primeras. Ok, esta creo que es 5, sí. Listo. Entonces, vamos a probar lo que sería el primer circuito. El primer circuito, si lo simulamos, ok, no tengo simulación. Bueno, parámetros de simulación. Entonces, bueno, vamos a ponerlo. Vamos a inicializar no en cero. Si inicializamos en cero, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que en la práctica yo les denominé que era la visualización del estado transitorio. No es necesario ni es aconsejable para el estudio de estos circuitos ver el estado transitorio, más aún porque en el laboratorio siempre vamos a ver el estado estable. Entonces, no empecemos en cero, vamos a empezar desde uno, un segundo. Ya en un segundo ya los capacitores ya sí o sí deben estar cargados. ¿Listo? Vamos a poner como tiempo de parada 0.02 segundos, más o menos dando la oportunidad de ver dos o más ciclos de nuestra señal. Y vamos a poner un time step pues bastante pequeño, dado que pues queremos una buena resolución de los circuitos. Listo, entonces vamos a ver, vamos a empezar por este. El primer circuito tiene una señal de entrada de 10 voltios y de salida tiene una señal recortada tanto arriba como abajo. Cuando tenemos una resistencia, sí o sí eso nos denota un recorte. ¿Listo? Eh, La rama del D1 nos recorta cuando el semiciclo está positivo, es decir, este recorte, y esta rama nos denota la de abajo. Lo podemos corroborar a partir del segundo circuito, en el cual podemos evidenciar que como no hay una fuente de voltaje en la parte de abajo de este diodo, que está como ascendente, pues entonces no tenemos un valor como más grande. Tenemos un recorte muy pequeño solamente con el voltaje del diodo y de resto el otro es un voltaje bastante más grande, ¿sí? 5 voltios, 5.7 voltios más o menos. Estos primeros dos son recortadores, unos simétricos, otros asimétricos. ¿Cómo se ven los recortadores en la función de transferencia? Para eso simplemente lo que hacemos es poner una variable en función de la otra. Bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer recorte lo veríamos de esta manera, muy simétrico.
¿sí? Comparado con la señal de entrada. Y el segundo ya lo veríamos un poco más asimétrico porque tiene un voltaje más grande en esta fuente y tiene un recorte mucho más bajo. Listo. Continuamos. De nuevo vamos a poner acá tiempo. Listo, vamos a ver. Entonces, el tercer circuito de los prediseñados es un circuito sujetador. Lo sabemos por la capacitancia. Vamos a ver qué valor nos da. Aquí nos da un valor de -4. Es un sujetador a -4 voltios. Como les dije, al hacer que la simulación empiece no desde 0, sino desde 1, ya los condensadores o bueno, la visualización de la simulación empieza desde 1, ya no tenemos ningún tipo de descarga. Fijémonos, aquí está perfecto. Si lo vemos como función de transferencia, vamos a ver una línea tal cual lo teníamos, pero muy diferente, o bueno, que no pasa por el origen. Esta azul sería la misma entrada. Esta está debajo por 4 voltios, entonces entre -14 más o menos y 6 voltios. Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún tipo de generación porque no hay ningún tipo de descarga. Listo, continuamos. Luego vamos a ver lo que sería esta de acá. La primera parte, cuarto circuito. Este es un circuito multiplicador, la salida es un DC que se mide en este punto. Vamos a anotarlo y efectivamente es un DC. Eso sí, aquí me faltó una cosita. Este es de 2 voltios, no de más. Y eso pues nos cambia la cuestión. Pero de todas maneras, esa es la señal. Una señal DC a partir de una señal AC. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se ve esto en función de transferencia? Mirémoslo rápido. B4. Se ve sencillamente como una línea recta. Por favor, no hagan lo que hicieron muchos de acercarse mucho, porque obviamente van a ver esto y pues no es bonito, no se puede interpretar. Si se pone ya en una escala grande, pues se puede ver solo, o sea, realmente pues siempre se van a estar cargando, descargando, ¿sí? Entonces por eso se ven esas oscilaciones. Pero realmente para los fines prácticos de este estudio, pues simplemente es un DC. ¿Listo? Perfecto. Esos serían los circuitos prediseñados. Vamos a ver. Encuentra diferencias entre los cálculos de diseño, los resultados de simulación y los resultados experimentales. Bueno, estas diferencias normalmente ocurren cuando nosotros usamos un modelo determinado para lo que sería el diseño. Nosotros siempre utilizamos el de 0.7 voltios, ¿sí? Si hubiéramos utilizado un diodo que consume un poquito menos, pues nos saldrían un poco distintas las simulaciones. Em, También tenemos que notar que no son, o sea, no, mm, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, el recorte no se realiza de manera muy marcada, ¿sí? Siempre es como gradual y es porque los diodos son diodos reales, responden no como una fuente de voltaje, sino más bien como lo sería el modelo de ecuación de Schottky. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. eh, Seguimos. En, en el circuito limitador puede presentarse el caso en el cual los diodos conducen al mismo instante. Bueno, realmente no se podría dar. ¿Por qué?
Si ambos conducen al mismo instante, lo que pasaría es que cada uno estaría regulando a cierto valor y tendríamos realmente como tienen que regular en en cierto valor y solamente pueden hacerlo bajo una dirección, no pueden conducir al mismo tiempo, sino se haría un cortocircuito. ¿Listo? Entonces, tenerlo en cuenta. Bueno, seguimos con los circuitos por diseñar a partir de la señal de salida. Entonces, en la guía tenemos varias señales de salida. Esta sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Notamos que en la primera hay un tipo de reflejo, esto es totalmente un rectificador de onda completa. El segundo es una señal que no tiene ningún recorte, pero sí tiene un offset de 2 voltios, obviamente será un sujetador. La tercera también es un sujetador, esta vez a -4. Luego lo que tenemos es un eh, recortador, obviamente, pero pues también está sujeto a un valor de C. Entonces es una combinación de los dos circuitos. Aquí ya tengo las soluciones. Vamos a ver. Abrimos y cerremos. Listo. Bueno, vamos a ver el primero. El primero es un caso particular. El rectificador de onda completa no es un diseño muy complicado de hacer. Y cuando se realiza tipo puente, pues se puede implementar de manera muy sencilla. Como lo vemos acá, nos da la señal que queríamos. Sin embargo, ocurre una cosa. No podemos ver si ponemos un medidor acá, mediríamos algo súper raro, no se ve la señal de entrada. Para ver esta señal de entrada, lo que tenemos que hacer es medir un voltaje diferencial. Eso lo podemos hacer acá en el simulador porque nos lo permite, pero en la vida real, en la experimentación sería sumamente difícil, o bueno, conseguir un generador que tenga 3 canales. Podríamos llegar a medirlo, pero de todas maneras siempre es complicado. O un osciloscopio que no esté conectado a la red o bueno, que pueda medir sin necesidad de que el segundo terminal esté atado a tierra. Para medirlo lo que podemos hacer es esto. Sostengo el clic del mouse y mido el voltaje diferencial entre el punto int 1 raya 1 y el punto int 1 raya 2. Vemos acá. Y si se preguntaban cómo era la función de transferencia de un circuito como este, bueno, sería este que tenemos acá, el verdecito. Es como una especie de B. ¿Por qué? Porque la parte de acá no se han encendido los diodos y por eso se ve como si no se encendiera hasta más o menos un poquito más de 0,7 voltios. ¿Listo? Perfecto. Entonces el primer diseño completo. Vamos a ver el segundo. El segundo es un circuito sujetador. Tenemos aquí la entrada y la salida se supondría que tiene que ser 2 voltios más arriba. Perfecto. Si lo hubiéramos en un salida en función de transferencia, veríamos solamente una raya, no hay ningún problema. Vamos con el siguiente. El siguiente también es un sujetador, pero un valor negativo, -4. Aquí vemos una cuestión, mírense que se ve un cachito dañado.
¿Esto por qué? Porque el capacitor que estoy utilizando es muy pequeño y la resistencia, la combinación entre las dos, permite que se me descargue. Pero por el momento, pues digamos que no es nada del otro mundo este descargue, podemos vivir con ello. Ya si fuera más acentuado, pues ahí tendríamos un problema. Listo, y en tercera instancia vamos a ver el circuito sujetador recortador. Este lo podemos tener en dos, o sea, lo tenemos que hacer en dos diferentes etapas. Primero con el sujetador y luego el recortador, o primero el recortador y luego el sujetador. Para mí es mucho más fácil hacerlo así. Primero sujetar y luego rectificar, porque el sujetar me da la oportunidad de utilizar el mismo voltaje de entrada para no tener que exagerar en el voltaje que yo pongo acá. Si yo recortara en primera instancia se va a poder, pero tengo que poner un voltaje bastante grande acá. ¿Listo? Recordemos que el sujetador depende del voltaje de la fuente. De esta fuente de entrada, ¿no? Y de esta fuente también. Entonces vemos la señal ya sujetada en 8 voltios, siendo la misma que la de abajo, pero desplazada. Y ya la otra la veríamos recortada. Entonces ahí se está cumpliendo lo que se esperaba. ¿Listo? Esta sería la solución. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya está la segunda parte. Vamos a ver en la rúbrica que nos falta. Listo, entonces aquí tenemos otras preguntas. ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta respecto a la medición de las señales de entrada y de salida en un circuito con puente rectificador? Ok, ya lo dije. No se puede medir de manera experimental al mismo tiempo la entrada y la salida. Como las tierras del osciloscopio están atadas, lo que generaría sería un corto. ¿Listo? Además de eso, para que se pueda medir eso, yo lo expliqué en el laboratorio directamente, pero lo recuerdo acá, se debe poner un 3 a 2 en alguno de los elementos que estamos utilizando, sea el generador o sea el osciloscopio. ¿Para qué? Para que las tierras no estén atadas y no tengamos un cortocircuito en uno de los diodos. Listo. Segunda pregunta, ¿qué diferencias existen en términos de la distribución de tierras al usar dos configuraciones de rectificación de banda completa, tab central y puente? Listo. Hay otra configuración que es la tab central. Para esta esta es básicamente dos circuitos recortadores de media onda pegados. Tienen dos fuentes y a partir de ellos sale una señal. ¿Qué hay que recordar de acá? Que hay que hacer notar. El tab central no se puede montar en el laboratorio porque no tenemos dos fuentes, fuentes de generación sinusoidal con tierras distintas. No las tenemos, entonces hay personas que lo intentaron, pero no se podía así. Y la tipo puente, y la tipo puente sí se hace a partir de solo una fuente. ¿Cuál es la diferencia en distribución de tierras? La tab central, la tierra de la entrada es la misma de la salida. Eso sí, vamos a tener dos entradas, ¿no? Entonces, el punto de unión de las dos fuentes, ese sería la tierra. Y la del puente, pues bueno, ya lo vimos, es un diseño bastante distinto que no se puede medir el voltaje de entrada al mismo tiempo que el voltaje de salida. ¿Listo? Bueno, listo. Lo tercero son circuitos a diseñar a partir de funciones de transferencia. ¿Qué pasa? Teníamos algo especial aquí también abajo. Teníamos una serie de señales que solamente se mostraban su función de transferencia. Vamos a empezar a ver, listo. Entonces la primera función de transferencia es una rayita, no más, que se mueve desde 5 de 5 a -5, así sabemos más o menos cuál es el valor de entrada.
Si es una sola raya, tendría que ser un rectificador que ya ha pasado por un capacitor, que es una configuración que en ese momento no manejamos. O tendría que ser un multiplicador, que es la señal, o bueno, que es el circuito que en este momento podemos usar para sacar DCs. Eso sí, como la entrada es de 5 y más o menos lo tenemos en -18, es probable que no sea solamente un multiplicador, sino sean dos conectados en serie. ¿Cómo lo vemos aquí en la solución? Tenemos un, una etapa y otra etapa. Cada etapa se compone de dos capacitores, uno arriba, uno abajo, y dos diodos, uno mirando hacia abajo, uno mirando hacia arriba. Le podemos poner la cantidad que queramos y pues nos sigue multiplicando, eso sí. Se vuelve un poquito inestable este circuito con cada capa adicional que le pongamos, con cada etapa adicional. Entonces vamos a ver cómo nos fue. Ok, esto todavía no se lo he puesto. 1.02, 1 y 0.0000. Ok, entonces entrada y salida, y en abajo. Y vemos en función de transferencia que efectivamente sí se cumple la cosa, entre 5 y -5 y más o menos en -18. Perfecto, súper bien. Listo. Vamos a seguir. La aquí, bueno, tenía como función de transferencia 2, no sigue la de la, pero bueno, no hay ningún problema. Listo. Figura 7, función de transferencia 2. Vemos que es una línea que no tiene ningún corte, ninguna generación y tiene una pendiente 1. Sí o sí tiene que ser un sujetador. Entonces, la solución efectivamente fue un simple sujetador que lo que hacía era ponerle un valor DC a la señal, una señal entre -10 y 10 voltios. Entonces, señal de entrada, perdón, esto, y señal de salida, miremosla acá. ¿Se corta un poco? Sí, pero no es nada del otro mundo y tenemos nuestra señal más o menos a 12 voltios DC. ¿Listo? Entonces, esta es la configuración. Ya los cálculos, pues bueno, ya se harán pues en cada uno de, pues quien le interese, realice los cálculos. Listo. Vamos a continuar. La tercera función de transferencia nos permite tener un voltaje desplazado más o menos a -9 y que tiene dos recortes. Entonces es un circuito que tiene dos etapas, entre -10 y 10. Entonces vamos a verlo aquí. Entrada, perdón, me gusta más ponerlo así. Entrada, valor sujetado, -9, perfecto. Y acá tendríamos que ver los recortes. Más o menos recorte en -3 y más o menos recorte en -18. -17, sí, sí, sí. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a ver en función de transferencia. Lo tendríamos así de la siguiente manera. Un elemento totalmente desplazado y recortado en algún momento. ¿Listo? Bueno, seguimos. La última era la más difícil. Realmente no era sencillo sacarla, pero bueno, tiene su ciencia. Primero, el comportamiento en B lo tenemos muy claro. Eso sería un rectificador. Luego vemos que si es un rectificador debería empezar en cero, no comienza en cero, es una señal desplazada.
y obviamente tiene un recorte en la parte de arriba. Algunos dicen que me pusieron que tenía un recorte en la parte de abajo y no, miren que realmente esto es por el encendido del diodo, que no es ideal. Entonces, bueno, para tener en cuenta. El circuito que utilicé es el siguiente, es este. Tenemos un rectificador de onda completa tipo puente. Para que este funcione sí o sí, sí tenemos que poner una resistencia después de esta, pues una resistencia grande para que no consuma mucha potencia, pero bueno, perfecto. Luego lo que vamos a ver, vamos a ir viendo las cosas, vamos viendo tiempo, listo. Entonces, eh, bueno, veamos la entrada. Entrada, perfecto, listo. La salida debe estar rectificada, perfecto. Fíjense acá en este punto. Luego tendremos nuestro recortador. En este momento, en este punto yo recorté y luego sujeté. Anteriormente hice lo contrario, pero pues funciona igual. Vamos a recortar. Recorto la parte de arriba y luego la sujeto. La sujeto a un valor negativo. Fíjense que ahí está. Y si vamos a ver esto, como función de transferencia, listo. Primera instancia la señal sin alterar, luego la señal, la azulita, la señal rectificada, luego la rojita, la señal rectificada y además de eso recortada, y luego la última, la señal como marina que pues ya está abajo recortada, ¿listo? Y efectivamente así, perfecto. Bueno, vamos a ir con las últimas preguntas y ya acabamos. Listo, a partir de las funciones de transferencia, ¿cómo se puede identificar si el tipo de circuito es un limitador, multiplicador, sujetador o rectificador? Ya vemos que los limitadores o recortadores tienen bien marcado su recorte. El multiplicador tiene una señal que es recta, que es solamente tiene un valor, un rango de valores en un solo valor. Un sujetador, pues es la misma señal, pero desplazada o con un DC. Y un rectificador, pues es una señal que está como si le hubieran hecho un espejo en función al eje X. ¿Listo? ¿Qué puede ocurrir en cada configuración cuando se cambia la frecuencia de la fuente de alimentación? Bueno, varias cosas. Eh, la más importante en principio viene a colación para los circuitos con condensadores. Si estos circuitos tienen una frecuencia muy baja, el condensador se va a empezar a descargar antes de que se vuelva a cargar. La idea es que no se descarguen estos condensadores, por lo tanto, es un problema bastante grave. Yo siempre tengo que calcular la combinación RC, capacitancia y resistencia que haya en el circuito para que no se alcancen a descargar estos capacitores. Si la frecuencia es muy pequeña, pues tengo que poner elementos muy grandes que me permitan tener almacenado el voltaje antes de que se descargue. ¿Listo? En general, todos los que tienen capacitores son los que van a molestar según la frecuencia. Los demás, pues, no mucho, exceptuando obviamente cuando ya lleguen a los límites de los diodos, el límite en donde ya empiezan a mostrar bastante del tiempo de recuperación inversa, pero en ese momento pues es difícil y por ejemplo yo que lo hice con 1N4148 que es un fast recovery pues no vería ese efecto, casi, ¿listo? Pero bueno, tenganlo en cuenta en los condensadores. Mm, ¿Cómo se afecta?
el comportamiento de cada de cada configuración si se cambia la amplitud de la señal de entrada. Bueno, para los sujetadores es muy difícil porque de la señal de entrada depende del valor sujeto. Entonces, obviamente vamos a tener una sujetación, que pena utilizar esa palabra, pero no sé, en ese momento no sé cómo me corre otra. O bueno, sí, sujetación eh, en un valor. eh, pero si cambio este voltaje, lo hago más grande, pues va a cambiar también el valor que se sujete, es decir, al valor que se cargue este condensador. Y pues efectivamente ahí vamos a tener problemas, ¿sí? En cuanto a los otros, pues los recortadores, si la señal se hace muy pequeña, pues posiblemente no se alcance a recortar la señal. Eso sería lo importante. Pero de resto, pues no más. No tengo nada más que decir. Y bueno, eso sería todo. Eso sería todo. Simplemente hacer las notaciones de los circuitos. Principalmente molestan los de los condensadores, pero pues ya es por su proceso de carga y descarga. Pero bueno, espero que les haya servido bastante, que hayan podido solucionar sus dudas. Es posible armarlos de otra manera, algunos sí, los que tienen de diferentes etapas, obviamente se pueden armar de diferente manera, pero digamos que pues es la manera que yo los puse acá. Si ya les valía en su momento en la rúbrica del diseño, pues no hay ningún problema. Pudo estar en desorden considerando pues mis ejemplos, pero pues no hay ningún lío. Mis diseños. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces espero que tengan un buen día, buena noche, buena tarde. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.